Pues básicamente que nosotros podemos estar partiendo casi cualquier cotización de gasto médico mayor con Mafre, el PMM. No es una mala aseguradora, no es un mal producto, al contrario, la razón de ser de que en este momento tiene costos muy competitivos es puesto que pues al final lo que quiere Mafre es incursionar en el mercado, presentarse como pues la aseguradora que ya está abriendo mucho convenio, mercado, médicos, etcétera, etcétera, con este producto de PMM individual. Recuerden que este producto también tiene una subrama que es el PYME para pequeñas y medianas empresas. Ahí son colaboradores bien chiquitos, desde 5 personas y hasta 49. A partir de 50 tenemos otra opción que es el PMM colectivo y en este caso pues bueno ya tienen costos súper competitivos. Hablemos del PMM en una persona promedio laboralmente activa de 35 a 40 años tienen primas de 8 a 10 mil pesos más o menos. Y con el colectivo, que yo sé que también muchos de ustedes tienen pues ahí convenios empresariales o relaciones con empresas, pues la prima podría disminuir para esa misma persona de un 30 a 40%. Entonces, si lo ven desde ese punto, tenemos muchísimo mercado. También yo lo que veo acá viable de este tipo de productos es que podemos traer antigüedades de otras aseguradoras. Ese es un punto pues bien primordial, puesto que de pronto las aseguradoras o el principal miedo de un asegurado es, oye, ¿y qué va a pasar con mi antigüedad? Porque como ya bien lo mencionaba Eder al principio, un punto bien importante del gasto médico mayor son las antigüedades. ¿Por qué? Porque no todos los padecimientos están cubiertos desde el día uno. ¿Qué si están cubiertos desde el día uno? Pues bueno, accidentes, la parte de, por ejemplo, infartos, cosas que pues realmente son intempestivas y no están previstas a largo plazo, ¿no? Ya si me dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo una persona que, este, por ahora no tiene diabetes, pero su familia, sus condiciones médicas de salud, de la parte del peso que tiene actualmente, pues eh, hablan de que es un candidato muy probable esta enfermedad o este padecimiento. Entonces quisiera el estar protegido, pues por ejemplo con Mafre desde el mes 12 ya está cubierta esta parte de diabetes. Entonces son puntos que nosotros podemos colocar. También la semana pasada tuvimos acá a Mari Carmen Aranda, que pues bueno, ella es la experta en gasto médico mayor con Mafre. Ella pues ha estado en múltiples convenciones, en múltiples sesiones informativas, domina muy bien la parte de las condiciones generales de cómo es que se comportan en este producto y pues bueno, ya nos hablaba también de cómo es que funciona respecto a otras compañías, las coberturas que nosotros tenemos con este producto de Mafre. Hasta aquí vamos bien, ¿tienen alguna duda, algún comentario? No, Edu. Perfecto, Eder. Muchas gracias. Pues bien, quiero comenzar con esta propuesta. Ya les decía que tenemos de extremo a extremo, la más competitiva que es Mafre y la más elevada que en este caso es MetLife. Si tienen alguna duda en el camino de la cotización incluso, me comentan y con todo gusto lo revisamos. Vamos a hacer una pequeña comparativa de cómo es que se comporta una versus la otra y por supuesto el tema de los costos, en qué es que está la diferencia. Ya logran ver ahí en mi pantalla, está una propuesta de MetLife, ¿cierto? Sí, sí se ve. Gracias, gracias. Vale, entonces, pues bueno, comencemos con esta propuesta. Es una propuesta familiar en la cual, pues bueno, nosotros vamos a estar cotizando a 3 personas y en este caso, pues bueno, ambos casos son bien similares. Ahí lo que quiero que ustedes puedan revisar es la parte de cómo es que se comportan los parámetros, porque son bien distintos, desde el deducible, desde el coaseguro, a pesar de que son los mínimos, se comportan muy distintos. Este es un caso práctico real, es un cliente que tuvimos la semana pasada y me pareció interesante, puesto que aquí, pues bueno, la suma asegurada, recuerden que con Mafre nosotros siempre estamos colocando 40 millones de pesos como mínimo y acá con MetLife, al ser expresada en UMAMS, que es unidad de medida y actualización mensual, pues obviamente es un poquito más chiquita. Se puede aumentar, sí, igual con Mafre podemos llegar hasta 120 millones de pesos. Ahí pues nosotros trabajamos con montos o cifras que son el parámetro dentro de este segmento. ¿Vale? El deducible con MetLife, el más pequeñito, es de 23 mil pesos.
Desde ahí ya estamos enfocados a un segmento más caro, más elevado, puesto que con Mafre el deducible más pequeño es de 10,000 pesos. Entonces, primer punto a nuestro favor, sobre personas que ya tienen una póliza de MetLife, que son muchísimas, y para Mafre, pues obviamente es un punto bien importante ahí el segmento al que quiere llegar, ¿no? Tenemos un coaseguro nacional, topado, por supuesto, este está al 10%, y este se topa en 77,000 pesos. Entonces, este es un punto bien importante. El tope con Mafre lo estamos manejando en 40,000, ya hay una diferencia ahí, pues abismal. Supongamos que el peor escenario de esta propuesta de gasto médico mayor, el cliente se acaba sus 35,975,000 pesos, él va a tener que cubrir la parte de su deducible, por supuesto, 23,000 pesos, más el tope de coaseguro, estamos hablando que él va a cubrir 100,000 pesos. El plan más básico con MedLife, ya vamos a ver cuál sería el peor escenario en Mafre, pero bueno, en este caso se considera también un pago anual. Recuerden que si este cliente Rosa María nos comenta, oye, yo no tengo la solvencia para pagarle en una sola exhibición, pues obviamente va a tener un sobrecosto por la parte de diferirlo en parcialidad, ¿sale? Y no me refiero a meses sin intereses, eso no tiene costo. Me refiero a pagarlo de manera mensual, trimestral, semestral. Eso genera, por supuesto, un porcentaje de extra prima, que en mensual, por ejemplo, es el 10% sobre la prima neta. Entonces, coberturas adicionales, pues tienen la parte de dental, tienen la parte de visión, emergencia en el extranjero y reducción de deducible por accidente. Les hablaba hace un momento del peor escenario que podría tener esta persona. Si fuera un accidente, pues obviamente se elimina la parte de estos 23,000 pesos del deducible y únicamente estaría cubriendo 77,000 pesos de pues el tope del coaseguro, ¿vale? O el 10%, según corresponda. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Me interesan mucho estos ejemplos prácticos, puesto que quiero ya pasar, digamos, a la parte práctica en gasto médico mayor y poderlos ayudar ya más que un enfoque en la parte de una capacitación o que puedan entender cómo es que funciona cada aseguradora, ya pasar directamente con ustedes a que sientan hacer quizá un face to face o un roleplay en el cual podamos interactuar y buscar obviamente cierres más efectivos y pues obviamente prospectar mucho más, aumentar el número de cotizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos bien, Eduardo. Vale, mil gracias, qué amables. Entonces, pues bueno, recordando a los que no estaban presentes cuando comenzamos, bienvenidos. Cualquier duda, vamos avanzando. Es una propuesta familiar, son 3 personas, mamá y 2 hijos. Y pues bueno, este es el escenario como más elevado. Por supuesto, puede incrementar todavía más la parte del costo, incrementando, o mejor dicho, perdón, reduciendo la parte del deducible con Mafre, que está también calculado muy similar a este, pero recuerden que el mínimo sería 10,000 pesos, pero podemos aumentar todavía la suma asegurada, algunas coberturas adicionales como es la cobertura internacional, etcétera, etcétera. Pero es un plan promedio de una persona que no viaja tanto al extranjero, pues bueno, promedio, insisto. Entonces, esta póliza va a tener un costo de 116,289 pesos. Entonces, a mi parecer, y versus Mafre, por ejemplo, pues obviamente es algo elevada la propuesta. Vamos a cambiar a la de Mafre. ¿Me podrían confirmar si mi pantalla ya se ve de manera correcta, por favor? Sí se ve, Eduardo. Estamos en la pantalla de Mafre, ¿cierto? Cierto. Hecho. Gracias, José Luis. Pues bueno, vamos a ver la misma propuesta para las mismas 3 personas. Eh, Denme un momento, por favor. Listo, estamos contratando nuevamente en Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, 3 personas. Y pues bueno, en este caso podrán ver que las edades son exactamente las mismas, 31, 14 y 12 años. Entonces, acá tenemos 40 millones de suma asegurada, son por ahí de 4,5 millones más que lo que teníamos con MetLife. Tenemos un deducible de 20,000 pesos. ¿Alguien recuerda cuál era el deducible de Met? 23,000. Sí, correcto, José Luis, muy bien, gracias.
Entonces, de ahí, pues bueno, ya partimos con dos diferencias. Tiene 4 millones más de suma asegurada, 3,000 pesos menos de deducible. Y en temas de coaseguro está exactamente igual, al 10%, pero la diferencia está en el tope. Recordarán que allá era de 77,000 pesos, entonces aquí tenemos una diferencia de 37,000 pesos. Entonces, en este caso, el peor escenario para este cliente por enfermedad, por ejemplo, y acabándose los 40 millones de pesos de suma asegurada, lo que tendría que estar realizando, pues sería un pago de 60,000 pesos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un costo menor de 40,000 pesos versus la de MetLife. Entonces, ese punto nos coloca de entrada para los beneficios del cliente, pues muy por encima. Dos, tenemos una red hospitalaria óptima, que es, por supuesto, la que estoy presentando de manera regular, es la más común. Incluye algunos hospitales ya de gama Ángeles, son los más básicos, eso por favor ténganlo presente. Hablemos de el Mosel, el Roma, el México. Entonces, en este plan óptimo no está incluido, por ejemplo, el de Lindavista, el de Acoxpa, el de Unidad. Estos ya están catalogados en el superior. Entonces, ahí es importante revisar con el cliente desde el momento de la prospección para que ustedes esa información me la puedan hacer llegar a mí. Yo, por supuesto, insisto, les mando algo promedio, algo común, y es un tema que también les menciono al momento de la cotización, ¿vale? Entonces, en este punto, pues recordemos el tema de la interacción entre ustedes y su servidor, pues obviamente es vital para poder ofrecer un producto ad hoc o adecuado a lo que necesite el cliente. No por ser más económicos quiere decir que somos más baratos perdón, menos competitivos en el mercado. Entonces, ¿cuál sería una diferencia, por ejemplo, bien importante respecto al tema de costos? Pues bueno, MetLife es una aseguradora internacional, al igual que Mafre. Sin embargo, sus convenios son altamente o pues muchos médicos y hospitales versus Mafre. Mafre, a pesar, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? El que su póliza indique que tiene un nivel óptimo y tiene acceso a un hospital Dalinde, por ejemplo, que sí está cubierto con este plan óptimo, y necesitan un gastroenterólogo, por ejemplo, de 5 que hay en el Dalinde, quizá 4 pueden tener convenio con Met y uno con Mafre. Entonces, esa es la diferencia. Obviamente, esos nexos o esas relaciones de negocio tienen un costo administrativo, de búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso es que los costos de MetLife son más elevados. Insisto, no es que seamos una mala aseguradora, no es que seamos una aseguradora patito, sino en función de todo eso es que pues va abaratando los costos y por supuesto resulta benéfico porque al final del día el cliente va a tener la cobertura, va a tener la protección, pero pues obviamente tenemos un catálogo un poco más pequeño que el de otras aseguradoras, pero creo que el costo vale muchísimo la pena. Entonces, pues bueno, tenemos un deducible por padecimiento. Las coberturas vamos a leerlas de corrido, ya no me voy a parar tanto a explicarlas, eso lo vimos la sesión pasada, pero para reforzar un poco. ¿A qué se refiere un deducible por padecimiento? Que ustedes por cada padecimiento que lleguen a utilizar en su póliza, tienen 40 millones para cada uno de ellos. Oye, Eduardo, ¿sabes qué? Me caí, ocupo una cirugía de rodilla de emergencia. Ah, bueno, tienes 40 millones de pesos. Oye, Eduardo, ¿sabes qué? Necesito que me retiren la vesícula. Tienes 40 millones de pesos. Por supuesto, por cada uno de esos padecimientos vas a tener que colaborar con tu deducible en caso de que no se accidente. Y el tope del coaseguro o al 10%, según corresponda. ¿A qué me refiero? Si tenemos un siniestro de 100,000 pesos, por ejemplo, pues obviamente ya cumplimos con la condición de rebasar el deducible para que aplique la póliza. Pagamos nuestro deducible y todavía quedan 80,000 pesos por cubrir. Entonces de ahí el 10% son 8,000 pesos. Entonces ahí el cliente va a cubrir con 28,000 pesos y la aseguradora cubre con 72,000. Entonces a eso se refiere el 10% o 40,000 pesos, lo que suceda primero. Tenemos los gastos hospitalarios, honorarios médicos, auxiliares de diagnóstico, que este punto recuerden que es una cobertura que mencionábamos ahí con Mari Carmen. Es muy importante, puesto que la gran mayoría de las aseguradoras, si no es que todas, te cubren solamente el diagnóstico o el estudio que te llevó al diagnóstico de la enfermedad. Con Mafre no, te cubre toda la parte
de todos los estudios que se hayan realizado, a pesar de que hayan sido erróneos. Por ahí tuve un siniestro con un asesor hace un par de semanas en el que pues refería que su cliente tenía la parte de dolores de cabeza, náuseas, dolor de estómago, tenía ahí un cuadro bien extraño, pero al final cuando fue con el médico le dijo, oye, puedes quizá tener un embarazo ectópico, puedes quizá tener, no sé, otro tipo de padecimiento como una bacteria, no sé, son un sinfín de situaciones que son totalmente opuestas una a otra y obviamente dentro de lo que se realizó de estudios fueron pruebas de una hormona, no recuerdo cómo se llamaba. eh, para el tema del embarazo, no recuerdo el nombre en este momento, también le mandó estudios para detectar alguna bacteria, le mandó por ahí alguna un perfil de no sé cuántos elementos. Entonces, cada uno de ellos, si ustedes se dan cuenta, no tiene relación uno con otro. Entonces, con MedLife, por ejemplo, volviendo a ese ejemplo, solamente estaría cubriendo la parte que llegó a determinar que era una bacteria en el estómago. Pero, pues ya obviamente queda por fuera toda la parte de otros estudios que nada que ver con el padecimiento. Tenemos medicamentos, por supuesto que los medicamentos sean relacionados al siniestro. Oye, Eduardo, es que fui a la farmacia y me compré Riopan para mi acidez y unas aspirinas para lo... No está cubierto, por supuesto. Si esto fuera recetado por un médico a raíz de un siniestro que está cubierto, cuenten con que está 100% cubierto. Pero si no, pues obviamente no es cualquier tipo de medicamento. Ambulancias también están cubiertas, tanto terrestre como aérea. La terrestre está sin costo y la aérea depende el estado en el que se llegue a solicitar y la distancia que llegue a ser necesaria. ¿Vale? Asistencia telefónica. Este es un punto también que de pronto me preguntan mucho, puesto que me dicen, oye Eduardo, es que, ¿sabes qué? ¿A qué se refiere esto con Medifone o asistencia telefónica? Pues bueno, recuerden que con su póliza de gasto médico mayor, el cliente tiene acceso a un call center en el cual pueden agendar medicina general las 24 horas, nutrición y psicología bajo cita, pero están cubiertas. Tenemos asistencia en viaje. ¿A qué se refiere? Oye, Eduardo, el cliente andaba en Cancún y lo picó o lo mordió un molusco en el mar. Ah, bueno, pues ahí está cubierto también. Tenemos accidentes por prácticas deportivas, estas siempre y cuando no sean profesionales, solamente amateur. Oye, Eduardo, fui al gimnasio y me lastimé porque cargué mal una pesa. O cualquier otra situación de este tipo están cubiertas. Tenemos prótesis y aparatos ortopédicos. Recordarán que Mari Carmen hablaba de algunas coberturas que son elementales en este tipo de pólizas, puesto que le ayudamos mucho al cliente. Yo de entrada les puedo asegurar que tienen todo lo que ella mencionó cubierto en las pólizas o en las propuestas que yo les comparto. Y pues bueno, en este caso, pues ahí están totalmente cubiertos, prótesis y aparatos ortopédicos, derivados de un siniestro, por supuesto. Rehabilitaciones, este es otro punto que Mafre versus otras aseguradoras, por ejemplo MetLife, tomando el ejemplo que estamos poniendo, tienen cierto número de rehabilitaciones asignadas para cada padecimiento. En este caso con Mafre no hay límite de rehabilitaciones, así ocupe 100, 2000, 3000, 10000 rehabilitaciones, están totalmente cubiertas. Tratamientos dentales, tratamientos reconstructivos y estéticos, estos dos son bien importantes y sí hago mucho hincapié en ellos, puesto que recuerden, oye Eduardo, es que se quiere hacer rinoplastia a mi cliente con gasto médico mayor. No se puede. Ninguna póliza, ni Mafre, ni MetLife, ni Plan Seguro, ni GNP, ni AXA, ni Monterrey, ninguna va a estar cubriendo temas estéticos. Esto se refiere a, oye Eduardo, ¿sabes qué? El cliente tuvo un accidente, chocó y toda la dentadura con la bolsa de aire se le destruyó. Entonces ahí sí aplicaría, puesto que fue a raíz de un siniestro o un accidente. ¿Vale? Complicaciones de gastos no cubiertos, procedimientos de vanguardia. Aquí ya les decía que no es que Mafre sea una compañía pues patito o no tan buena. Recuerden que muchos hospitales acá en Ciudad de México están implementando procedimientos vanguardistas, tal como lo es este robot Da Vinci se llama. Y pues bueno, ¿qué hace este robot? Hace las cirugías menos invasivas, de recuperación mucho más rápida, puesto que ya no te abren todo el cuerpo para acceder al mismo, sino ya con dos o tres hoyitos introducen al robot y de esta manera es que pueden estar haciendo las cirugías, ¿vale? No aplica todavía para todas las especialidades,
pero la gran mayoría están cubiertas. Recaídas por padecimientos persistentes declarados, no declarados, emergencia en el extranjero. Ojo, esta no es cobertura internacional. Oye, Eduardo, mi cliente andaba en Europa, tuvo una caída y ocupa una cirugía de rodilla de emergencia. Ah, bueno, en este caso está cubierto por hasta $25,000, 5 a seguro. Y recuerden, esto al ser una emergencia solamente es hasta la estabilización en el extranjero. Ya, ahí, adelante, Eder, por favor. Sí, Edu, gracias. Oye, nada más en ese punto donde dice, eh, recaídas por padecimientos preexistentes declarados. Es decir, eso se refiere a cuando el cliente ya ocupó su póliza o una preexistencia que traiga de antes, desde antes de contratarla. Ya, muy buen punto, Eder, gracias. Recuerden que estas dos coberturas, tanto los declarados como los no declarados, están dentro de pues prácticamente una misma cobertura. ¿A qué se refiere? Aquí, aprovechando que Eder toca este punto, es bien importante. Ningún padecimiento, ninguno que ya esté abierto, cubierto o no por otra aseguradora, será cubierto por una nueva aseguradora. ¿A qué me refiero? Eduardo, tengo un cliente que está en una póliza empresarial con Allianz. Entonces, lamentablemente ya corrieron al señor, ya se jubiló, ya va a salir de esa colectividad y esta aseguradora le está cubriendo cáncer, por ejemplo. Toquemos madera, en el peor de los escenarios. Mi recomendación ahí, por supuesto, es que el cliente se quede con Allianz, aunque sea una póliza cara, aunque sea una póliza familiar, como sea, siempre y cuando ellos tengan, por supuesto, el derecho de conversión. Porque si no tienen derecho de conversión o una póliza en exceso, cualquiera de esos dos, en cuanto lo saquen de la colectividad, está totalmente descubierto ese cliente. Si ese cliente va con Allianz y le dice, oye Allianz, yo tenía una póliza colectiva con ustedes, la número tal, quiero contratar un plan individual para que me sigan cubriendo mi enfermedad, lamentablemente ya no está cubierto. Y ahí abrimos un nuevo nicho de mercado. Perdóname que me desvíe, Eder, pero va de la mano. Ese nicho de mercado es quizá no colocarles las pólizas de gasto médico mayor completas, pero sí una póliza en exceso. De pronto no resultan tan caras, puesto que el deducible de esa póliza en exceso, la recomendación es que sea el monto de la suma asegurada. Ejemplo, si a esta cliente yo le pusiera una póliza en exceso, el deducible de esa póliza en exceso sería 40 millones de pesos. Entonces ahí obviamente va a ser una prima muy chiquita. ¿Y eso que le garantiza al cliente? Que si en algún momento sale de esa colectividad y no tiene derecho de conversión porque se lo contrata directamente la empresa, es decisión de ellos tomarlo o no, no es su obligación, el asegurado puede decir, oye, yo quiero mi póliza en exceso. Entonces, si ese cliente de Allianz la contratara con nosotros, al salir de la colectividad de Allianz, pues obviamente tendría que migrar a Mafre, por supuesto, y es una gran alternativa porque viene de una aseguradora cara a Mafre que es un poco más accesible y estaría cubierta esa enfermedad. Y volviendo a esta parte que me comentabas tú, Eder, aquí pues bueno, estos padecimientos preexistentes declarados, ¿a qué se refiere? Oye Eduardo, fíjate que mi cliente tuvo una enfermedad, ojo, bien importante, siempre y cuando no sean crónico-degenerativas, solo cuando haya sido alguna cirugía de muñeca, por ejemplo. Viene el cliente, nos contrata y declara en su cuestionario médico que tuvo una cirugía de muñeca hace 6 meses, o hace 5 o hace 10 años. Entonces el cliente va a decir, está súper controlado, jamás me ha dado temas. Después de la segunda renovación con Mafre, es decir, 2 años estando con Mafre, el cliente le puede solicitar a la aseguradora, oye Mafre, mira, pues yo ya llevo 2 años contigo, tengo mi cobertura. Esta solamente se puede contratar con la póliza inicial, ya después no se puede agregar. Y también todas las pólizas que se han colocado en Avanti tienen estas condiciones, pueden estar tranquilos. Entonces, oye Mafre, ya llevo 2 años contigo y recuerdo que mi agente me comentó, las condiciones generales me indican que yo en mi segunda renovación ya te puedo solicitar pues una reconsideración para que ya no sea una exclusión. ¿A qué me refiero? Les decía hace un momento que ninguna aseguradora va a cubrir padecimientos o derivados de enfermedades o siniestros que ya estén abiertos o ya hayan sucedido. Entonces, en la póliza, cuando el cliente declara que tuvo una cirugía de muñeca hace 10 años, Mafre, cuando emita la póliza, va a venir un apartado en el cual indica cirugía de muñeca hace 10 años por ligamento, lo que sea.
está totalmente excluido, así en negritas y en mayúsculas. Entonces, obviamente, pues el que te va a decir, oye, pero si estoy bien, y Mafre aquí es la única aseguradora que les da esa oportunidad a que después de esos 2 años, mediante estudios que solicite la aseguradora y por supuesto van a correr a cuenta del cliente, se elimine esa parte de la exclusión. Ya no va a ser como una exclusión ni derivado, puesto que ya vimos que está bien de salud, que efectivamente fue hace 10 años, que no da lata y pues no tendría por qué ser un tema ahí complicado. Y la parte de padecimientos persistentes no declarados es cuando el cliente ingresa a la póliza y no lo sabía. Yo contrato mi póliza y no sé, quizá tenía, no se me viene a la mente ni en este momento ningún padecimiento, pero quizá me estaban haciendo, no sé, un quiste, por ejemplo, que yo no sabía y no lo declaré, por supuesto. Entonces, esta cobertura a partir de los 2 años, pues nos estaría blindando también contra ese tipo de circunstancias. No sé si fui claro, Eder, perdóname, creo que divagué mucho, pero era darles el ejemplo global. No, sí, 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 Edu, gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Vale, pues si no hay dudas, vamos a avanzar. La parte de dental, recuerden que tenemos convenios con Centauro, que es una clínica bien, pues importante a nivel nacional. Trabajan incluso con otras aseguradoras y tenemos una lista súper amplia de padecimientos que están cubiertos con un copago bien chiquito. Por ahí yo les podría decir que la experiencia más cercana que he tenido con esas pues clínicas, si lo quieren ver así. La utilicé en algún momento a través de AXA para una limpieza, digo, no fue algo tan relevante. Pagué como 45 pesos de la limpieza para utilizar el seguro. Entonces realmente, y considero que fue muy buena, no fue un mal servicio. Ya en los extras es donde está la ganancia de estas clínicas, puesto que ahí me ofrecieron mm, eran como unos brackets, que no son brackets, son moons, que al parecer eran invisibles, y ya entonces te sacan tu cotización en ese momento, corren a cuenta por supuesto el asegurado, y pues ahí ya costaban 75,000, 76,000 pesos, algo así el tema de los moons. Entonces ahí sí ya creo que hay opciones mucho más atractivas para el cliente, pero de entrada lo más básico que está cubierto, por ejemplo hay extracción de terceros molares, como con 350 pesos. Entonces, realmente si lo comparamos versus un médico normal, ¿cuánto cobraría? 2,000, 3,000, 5,000 pesos por la extracción de cada una de las muelas. Entonces, sí hay mucha diferencia e insisto, es un servicio que no es malo, las clínicas están muy bien, bastante bonitas, limpias, céntricas, entonces esa parte la pueden utilizar y les digo, es una lista bien grande. Y nosotros, por supuesto, cuando se vuelven clientes, se las compartimos con todo gusto. La parte de visión, aquí recuerden que los convenios, si deciden contratar, perdón, con Mafre, son directamente con Devlin. Entonces ahí tienen un descuento y si deciden comprar algún armazón o lentes de contacto, tienen un cierto monto de descuento. Hablemos de que el beneficio es tienes un X porcentaje de descuento y aparte tienes un monto de descuento. ¿A qué me refiero? Si los lentes cuestan, no sé, 10,000 pesos, el cliente cuenta con un armazón de 1,000 pesos, por ejemplo, porque son montos, tampoco son tan elevados, no recuerdo 1,000 o 1,250 en este plan plata. Entonces el cliente dice, oye, yo quiero unos lentes Prada que cuestan 15,000 o 10,000 pesos. Entonces se les descuenta el 10%, por ejemplo, ya tenemos ahí nuestro descuento de 1,000 pesos. Y a esos 9,000 yo le voy a descontar los 1,000 o 1,250, recuerdo, insisto, no recuerdo en este momento el monto exacto, y ese es el monto que el cliente tendrá que estar cubriendo con la parte de visión. Entonces, si lo hacemos de esta manera, pues obviamente ya vamos descargándole al cliente toda la ventana de beneficios que tiene. Ojo, también acá con Med recordarán que estaba. Entonces, es una parte que ya los montos son distintos, las clínicas son distintas, pero sigue estando presente. O sea, no dejamos de ser competitivos ante una propuesta de 116,000 pesos. Tenemos también la parte de la reducción deducible por accidente. También todas las pólizas, que aquí veo muchos que ya han colocado gasto médico mayor con nosotros. Veo a Julieta, veo a Alejandro Ojeda, Atenea, Belén. Algunos de ustedes ya pues han colocado ese producto con nosotros. Tengan la tranquilidad y la certeza que las pólizas que tienen sus clientes, que muchas veces el cliente ni siquiera sabe qué pedir porque desconoce, pero nosotros desde la práctica y obviamente el cómo funciona, las incluimos. Entonces,
Esto de que nos blinda que en caso de accidente, desde el primer peso que el cliente gaste, ya está cubierto. No es necesario que llegue al deducible por esta cobertura. Entonces, esta póliza tiene una prima de 43,156,17 centavos versus la de 116,289 de MetLife. Entonces, si yo les presentara esto a ustedes, ¿cuál tomarían? No, Mafre. Sí, por supuesto. Entonces, ese punto es bien importante. Gracias, José Luis. Julieta, adelante. Hola, buenos días a todos. Hola, Yuli. Este, mira, yo quería hacer una observación, que si bien es cierto que el costo es importante, en estos ejercicios también valdría la pena. Perdóname, Yuli, te escucho muy, muy lejos. No te logro entender muy bien. Disculpa. Ahí no sé si me pudieras repetir o escribirlo en el chat. Adelante, por favor. Ahí ya me escuchas. Mucho mejor. Adelante, por favor. ¿Escuchas, Lalo? Sí, fuerte y claro. ¿Tú a mí? Hola, hola. No sé si todos me escuchan bien. Pues hay un tema de conexión. ¿Me confirman, por favor? Escuchamos. Súper, gracias. Creo que ahí es un tema de conexión, Yuli. No sé si puedas repetirme o ¿Ya me poner. escuchas? Yo te escucho muy bien. ¿Tú a mí? Ok, ya te escucho bien. Súper, adelante. Mira, yo te decía que sí es bien importante el costo, más sin embargo, en lo que yo he visto en el camino de las pólizas de seguros de gastos médicos mayores es también un tema de servicio. Ahorita tú hacías la comparación entre MetLife y Mafre, y entonces a todos nos puede quedar la duda por qué tanto abismo en ese costo. Y la respuesta en algunos casos puede ser el número de médicos que están en la red. MetLife es la aseguradora número uno en cuestión de número de médicos registrados en su red. Tiene 7,000 médicos. Después de ellos viene GNP y por aquí anda Eder. No, no sé, Eder, en tu estadística con Seguros Monterrey, ¿cuántos médicos tienen registrados? Y también, pues tú nos podrías ayudar mucho, Lalo, en el tema de Mafre, de saber cuántos números de médicos tienen registrados. ¿Y por qué es importante conocer ese dato? Pues porque si el médico no está en la red, todo se va a reembolso. Entonces, ahí entra un poquito algo el que se puede entender por qué la disparidad en costos. Sí, gracias, Julie. Justo antes de que te conectaras, mencionamos la diferencia. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá con Mafre, y es un punto bien importante, ya les decía al inicio de esta sesión, la diferencia de costos, ¿no? Justamente radica en esa parte, y les ponía un ejemplo en el Ángeles, no sé, en el Roma, por ejemplo, de 5 gastro que haya, quizás solamente uno tiene convenio con Mafre versus 4 que existen allá con MetLife. Entonces, la idea aquí de presentarles estas comparativas y por supuesto mencionarles estas diferencias es que pues tengamos nosotros, por ejemplo, noción eh, de qué podemos ofrecer y a qué nicho de mercado podemos llegar con cada una de las aseguradoras que tenemos, ¿no? Al final, yo lo que quiero mostrarles en este ejemplo es si un cliente tiene la solvencia y quiere cierto producto, nosotros podemos apoyarles, por supuesto, a colocar ese producto. Pero si tenemos un cliente que, yo por lo que veo en el nicho de clientes que tenemos acá en Avanti, son la mayoría, van más enfocados a un tema de un producto más económico, obviamente absorbiendo esta parte de las condiciones que esto llevaría. Yo te puedo decir hoy día que tenemos una red preferente. ¿A qué se refiere esto? Y es justo yo hago mucho hincapié con todos ustedes en cada una de las sesiones, a que motivemos al cliente a llegar a la parte de un pago directo, puesto que ahí no tendrían que desembolsar toda la cantidad de ellos. Retomando el ejemplo que menciona Julie, si un cliente se atendiera con su médico de cabecera, con su doctor de confianza y no está en la red de Mafre, por ejemplo, pues ahí obviamente el cliente tendría que hacerse cargo 100% de todos los gastos que se eroguen de ese padecimiento. ¿A qué me refiero? Si el cliente tiene una cirugía de rodillas que cuesta 15,000 pesos o 150,000 o 2 millones de pesos, lo va a tener que cubrir y posterior hacer la comprobación
con la aseguradora, que resulta complejo muchas veces porque recordarán que las aseguradoras, no solo Mafre, sino MetLife, AXA, Monterrey, la que sea, tiene un costo asignado para cada uno de los padecimientos. Es decir, yo, Mafre, pago solamente 20,000 pesos por una extracción de vesícula. Yo, MetLife, cubro, no sé, 50,000 pesos por ese mismo padecimiento. Todo va en función del tabulador que tengan. Aquí también yo les coloco un tabulador de cierta manera un poco alto, superior a la red médica que traen, pues previendo este tipo de circunstancias. Pero cuando un médico ya está dentro de la red, el cliente únicamente va a cubrir la parte deducible, coaseguro y olvídate. Ya no hay nada más que hacer, puesto que ahí los médicos que están dentro de la red ya tienen, pues obviamente, conocimiento de cuánto es lo que la aseguradora cubre y están de acuerdo con ello. Entonces, lo que tengo en este momento claro, Julie, hablamos de 244 médicos de red preferente. Ojo, no es la totalidad de los médicos que tiene Mafre a su disposición. Esa red preferente son especialidades a través de las cuales, pues bueno, les van a hacer incluso un descuento en la parte del deducible y el coaseguro de atenderse con ellos. Y esos 244 médicos están abarcando, no recuerdo si 79 u 82 especialidades en total. Entonces, eso es lo que tengo en este momento. Me lo llevo de tarea y les voy a comentar ahí cuántos son los médicos que tenemos a disposición con Mafre, por ejemplo. Adelante, Julie, por favor. Gracias. Y también nos podrías ayudar investigando en qué hospitales Mafre tiene módulo de servicio, porque eso sí nos da una orientación de hasta direccionarlos o remitirlos, porque el problema en los gastos médicos mayores es cuando está el siniestro, ¿quién me atiende? Como bien nos han dicho, tienes que llamar al centro de atención. Todos los centros de atención de todas las aseguradoras, la verdad es que son un dolor de cabeza, pero cuando está el módulo interno, eso alivia mucho porque la gente tiene el incidente y pues lo que quiere es que alguien le ayude. Y si hay un módulo de la aseguradora dentro del hospital, eso se agiliza, como no sabes, desde el ingreso. Entonces, esos datos sí nos ayudarían mucho para la venta. Sí, por supuesto, Julie. Por ejemplo, una red con la que trabaja mucho Mafre es San Angelín. Por ejemplo, el de Churubusco tiene ahí un módulo que yo de manera personal he visitado, lo he utilizado y es una gran mayoría. Entonces, todavía tenemos 16 módulos más adicionales distribuidos en la red. Están también en el Merlos de Coyoacán, en un hospital en Ecatepec, pero les comparto la lista exactamente y sí hay muchos hospitales que tienen ahí su módulo de Mafre. Yo con gusto se los comparto para que puedan tenerlos a la mano y pues obviamente descargarlo a sus clientes. Cuando nosotros descargamos toda esta información, les damos la certeza y la tranquilidad de que están con una aseguradora que es seria, que es un trato al final, pues obviamente justo y por supuesto dándole valor a lo que están pagando por la póliza. Yo también los incentivo mucho a que no solamente les digan, oye, tienes gasto médico mayor, sino que vendamos toda esta red de beneficios que tiene, que si los armazones, ¿cuántas personas no utilizamos lentes? Aunque sea para manejar, aunque sea para leer, no sé. Entonces, yo en lo particular, esa parte de los lentes, por ejemplo, es un beneficio que tiene el cliente, que cualquier descuento yo considero que es atractivo para cualquier persona. Entonces, ese punto es bien importante. Y si por 70,000 pesos tú me dices que voy a tener el servicio solamente con una red más pequeña, para mí sería una opción, siendo que yo soy el mercado objetivo de Mafre. Si obviamente soy una persona con la solvencia económica, los ingresos para pagar no solamente, por ejemplo, Monterrey o MetLife, pues obviamente lo voy a tomar. Alguna otra alternativa más cara. Yo en lo personal también he tenido experiencias con MetLife, donde es todo un tema, en particular en el Ángeles de Interlomas, por ejemplo. No tienen muchos convenios, especialidades son muy limitadas las que tienen. Entonces, obviamente cada una tiene sus pros y sus contras. Entonces, pues básicamente, no sé si hasta acá tengan alguna duda, ¿qué les pareció? ¿Les parece atractivo? ¿No les parece atractivo? Cuéntenme, por favor. ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Todo bien, Lalo, gracias. Gracias, Julie, qué amable. Bien, pues si no hay dudas, vamos a avanzar al Kahoot. Denme un momento, voy a dejar de
A los que ya no se quedan al Kahoot, pues les agradezco muchísimo su tiempo, el haberse conectado. Y pues cualquier duda, ya saben que acá estoy a sus órdenes para poderlos apoyar con todo gusto. Eh, Den un momento nada más para comenzar con el Kahoot, por favor. Listo, ya tenemos en el chat de Avanti en WhatsApp y acá también en Kahoot el link para que puedan conectarse. Tengo ya 7 personas conectadas. ¿Alguien más hace falta por ahí para esperarlos y poder comenzar? Bien, si ya no hay más personas pendientes, somos 11, vamos a comenzar, por favor. Recuerden que estas preguntas van de la mano con sesiones pasadas de gasto médico y en este caso, pues vamos con la primera pregunta. ¿Podemos asegurar personas de más de 90 años con todas las compañías? ¿Esto es verdadero o falso? Esto es totalmente falso. Recuerden que actualmente con la aseguradora que podemos considerar prospectos es con Mafre y son personas de hasta 80 años. Por supuesto con estudios que corren a cuenta del asegurado, pero sí es posible darles la cobertura, ¿vale? Vamos a ver el podio cómo se encuentra. Tenemos a Brenda en primer lugar, muy bien. Segundo lugar Belén. Erika en tercero. Cuarto Atenea y quinto Leti. Excelente. ¿Con qué compañías no podemos cotizar? Esto es bien importante. Esto se refiere a Avanti, ¿vale? Listo, recuerden que es Seguros Monterrey y AXA. Por ahí alguien puso GNP, también contamos con la opción en caso de ser necesario, ¿vale? Brenda, muy bien. Sandy, segundo lugar. Tercer lugar, Alicia Velázquez. Cuarto, Alejandro Ojeda. Y quinto, Eder Neira. Excelente. ¿Sobre qué prima se calcula la comisión para el asesor? ¿Prima total, prima única, prima asegurable o prima neta? Es sobre la prima neta.
Recuerden que la prima total contempla pues parte de impuestos y de póliza. Entonces, en este caso, la comisión va sobre la prima neta. Muy bien, Alejandro Ojeda primer lugar, Brenda segundo, Eder en tercero, Atene en cuarto y Belém en quinto. Muy bien. ¿Verdadero o falso? El cliente cuenta con atención nacional total, no se penalizará por atenderse en un estado distinto al de contratación. ¿Esto es verdadero o falso? Esta es una cobertura específica de Mafre. Recuerden, la vimos la sesión pasada. Y esto es verdadero. La zona más alta, pues bueno, ya la revisamos qué estado es. Y obviamente si se atienden en un estado de menor o de mayor tarificación, pues obviamente no van a tener penalización siempre y cuando se cuente con esta cobertura, ¿vale? Alejandro Ojeda en primer lugar, Eder Neir en segundo, Atene en tercero, Alicia en cuarto y Brenda en quinto. Muy bien. ¿Cuál de estos estados tiene una de las tarificaciones más altas de gasto médico mayor? Mérida, Guadalajara, CDMX o Monterrey. ¿Cuál es el estado más caro para contratar gasto médico mayor? Listo, recuerden que es CDMX, ¿vale? Muy bien, ahí tenemos 7 respuestas correctas. Vamos a avanzar al podio. Tenemos en tercer lugar a Atenea Arce, muy bien. Segundo lugar tenemos a Derneira. Y en primer lugar tenemos a Alex Ojeda, muy bien Alejandro, muchas felicidades. Gracias. En cuarto y en quinto tenemos a Brenda y a Erika. Pues les agradezco muchísimo su tiempo, que tengan gran día, excelente inicio de semana por supuesto y cualquier tema, aquí estamos a la orden. Cuídense mucho, gracias. Gracias. Gracias, Edu, buen día.